Licenciado, apagar mi cámara. Sí, ya estoy grabando la clase, camaradita, en caso de que se te corte, para poder, tengan este recurso para que puedan desarrollar la tarea. ¿Ya? Recuerden que la tarea es reproducir todos los ejercicios que vamos haciendo y en este día pues vamos a ver 3 o 4 ejercicios, depende de cómo avancemos. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. ¿Ya compartí pantalla? No, todavía no. Voy a compartir la pantalla. Esta de acá se me hace más cómodo. ¿Así los puedo ver a todos? Sí. Javier y Juan, por favor. Alejandro, bueno, Alejandro ya tiene permiso. Al resto me activan la cámara. Muchas gracias. Continuamos. Entonces, partíamos diciendo que el área de un cuadrado pues está expresado, bueno, vamos a llamarlo con la letra A. Es igual, Selena me decía, ¿a qué era igual? Perdón. Lado por lado. Correcto, que es igual a lado por lado. Entonces, el área es igual a lado por lado. Muy bien. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Dos potencias que tienen la misma base, ¿sí ven? L y L. ¿Qué hago? Escribo la base L y ¿qué hago con los exponentes? Se suman. 1 más 1. ¡Subo! 2. 2. Entonces, L elevado al ¿qué? Al cuadrado. Cuadrado. ¿Ya? De eso se trata el área de un cuadrado. Ahora, esto muy bonito en matemáticas. Si me mandan a hacer un ejercicio, yo lo puedo hacer. Pero vamos a arrancar con el PCI. No se asustarán, este es mi escritorio, está lleno de un montón de cosas. Listo, entonces. Vamos a arrancar. Voy a abrir el PCI que lo tengo aquí. Muy bien. Una pregunta. Dígame nomás. Profe, yo cuando abrí el video me costaba un poco ver lo que hacía porque una parte se tapaba y no podía ver muy bien lo que usted hacía. Lo Y que en yo unas estaba partes haciendo. me confundía para poder hacer el deber. Ya, por eso tienen que ponerme atención aquí. Ya, ¿Sí? profe, le envié el deber de la última clase. Le envié enseguida después de la clase. Ya. Listo. Voy a tratar de poner esto por acácito para que no interrumpa mucho. ¿Ya? Listo. ¿Cómo se llamaba el primero, jóvenes? ¿Cómo se llama? ¿Área de qué? Área de un cuadrado. ¿De cuadrado? Ya, Área de vamos a cuadrado. ponerle así. Área cuadrado, por favor. Sin espacio. Y el primero con mayúscula. ¿Se entendió? No así, con espacio no, sino directamente. Si le pongo con espacio, ¿sí se ven que me da un error? ¿Sí? Eso no me deja hacer. Así que le voy a poner área cuadrado, pero sin espacio. Y la primera letra con una letra mayúscula es simplemente un nombre. ¿Ya? Para que se entienda. ¿Quedamos claros? Yo le puedo poner cualquier nombre, le puedo poner el nombre de mi tío, pero para hacer referencia, pues vamos a ponerle así, área cuadrada. ¿Quedamos claros? Luego vamos a escribir. Escribir. A ver, ¿qué me va a permitir hacer este programa? ¿Qué me permite hacer? ¿Qué vamos a hacer? Encontrar el área del cuadrado. Encontrar el área del cuadrado. Entonces, vamos a escribir aquí. Este programa permite calcular, ojo que no estoy poniendo tildes, el área de un cuadrado. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Que lo que estamos haciendo va a ser de deber? Sí. ¿Listo? Entonces, me permite calcular el área de un cuadrado. Estoy presentando eso, ¿no es cierto? Muy bien. Voy a tener que ingresar ¿qué? ¿Qué necesito saber? El área del El cuadrado. área del cuadrado. No, el área es lo que voy a calcular. ¿Qué necesito saber yo para calcular el área? El cuadrado. Fórmula. Lado por lado. El lado, ¿no es cierto? Porque es el mismo, ¿no es cierto? En un cuadrado, ¿todos los lados miden lo mismo o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces,
Yo le voy a decir lo siguiente. Escribir. Y le voy a pedir que me ingrese ¿qué? Ingrese el ¿qué? ¿Lado más lado? El lado, ¿no es cierto? Yo necesito saber el lado o no. ¿Sí o no? Muy bien. Ingrese el lado. Y voy a leer una variable. ¿Cómo le voy a llamar a esa variable? Le puedo llamar L, le puedo llamar V. LA, le puedo llamar lo que yo quiera. En este caso le voy a llamar lado. ¿Se entendió? Listo. Ahora, en una variable que se va a llamar área, ¿a qué sirve igual el área? Lado elevado al cuadrado. O lado por lado, ¿no es cierto? Lado. Ya. Voy a hacerlo en este caso como yo no tengo mucha experiencia o mucha experiencia en programación supuestamente todavía y no sé cómo sacar la potencia, entonces le voy a hacer lado por lado, ¿no es cierto? Es lo mismo, ¿no? Matemáticamente es lo mismo, ¿o no? Jóvenes. ¿Sí? Lado por lado. Profe. Y pues, ¿qué tendría que hacer ahora? ¿Presentar qué? Voy a hacer escribir y voy a poner el área, ojo que dice área, pero bueno, vamos a ponerlo así. El área del cuadrado es 2 puntos. ¿Y qué tendría que presentar? Leer, ¿Dónde se leer está guardando el área? en variable A. En el valor de A, ¿no es cierto? Ahora, muy bien, vamos a hacerlo pasito a pasito. Y vamos a hacer, cerremos esto, vamos a hacer una prueba de escritorio. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las variables que tengo? Solo tengo 2 variables. La variable A que La sería variable. y la variable lado, ¿no? Lado. Lado. De eso se trata el programa, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Qué me va a hacer este programa? Me va a permitir calcular el área. El área. Ya. Voy a hacer la ejecución de este programa. Partimos con la ejecución, dice ejecución iniciada. El programa se llama área cuadrada. Vamos a avanzar un pasito. ¿Qué va a hacer en este caso? ¿Qué me va a escribir? Va a escribir este programa, permite calcular el área de un cuadrado. Ya me escribió eso. Ahora, ¿qué me va a escribir? Ingresa el lado. Va a leer. Listo. Va a leer lado. Ahora, ¿qué va a hacer? Va a leer lado. Leer Listo. lado. Deme un valor para el lado. 5. 4 dijeron primero. Presiono Enter. ¿Eso dónde se va a guardar? Se va a guardar aquí en lado, ¿no es cierto? Sí. Vamos a ver si es cierto. Se guardó en lado, ¿no es cierto? Ahora, me dice que A, que sería el área, va a ser igual a lado por lado. ¿Cuánto es lado por lado? ¿O 4 por 4? 16. 16. Debería guardarse en A, ¿no es cierto? Vamos a ver si es cierto. Voy a avanzar un pasito más. ¿Sí se dan cuenta? Miren, 4 por 4, ¿cuánto es? 16. Ahora, ¿qué va a hacer el programa? Va a escribir el área del cuadrado es. El área del cuadrado es, y por último va a presentar el resultado que sería ¿cuánto? 16 que se guardó en 16. A. La variable A. ¿Se entendió esto? Ya no, que está sencillito. Sí. Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es la ventaja de todo esto? Pues la ventaja de todo esto es que yo puedo tomar un valor muchísimo más grande, como por ejemplo este de aquí, y decirle que me calcule el área y ya está. ¿Se entendió? Sí. O que el profesor me mandó 10 ejercicios. Entonces, de estos 10 ejercicios, el primero me decía que mide 22. Ya tengo, es 484. El segundo me decía que mide 5. Ah, ya, es 25. El tercer, ¿sí se dan cuenta cómo es el deber rapidito? Sí, Ya. profe, está facilito. Eso es lo que me permite hacer la computadora. Entonces, ¿cuántos ejercicios vamos hasta ahora?
1. 1. ¿Se entendió, sí o no? 1. Sí. Listo, entonces. Sí. Vamos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio es bastante parecido, pero le vamos a aumentar un poquito el nivel de complejidad. ¿Cómo? Pues bastante sencillo. ¿Va a poner más variables? Vamos, sí, en este caso vamos a calcular el área, pero de un rectángulo. El rectángulo, ¿cuál será la fórmula? Lado más Por lado, por lado, por lado. No es lado por lado. Es base, ¿por qué? ¿Por altura? Ah, ya, Por base altura. por altura. Sí lo saben, sino que se me andan haciendo los olvidadizos. Base por altura, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿cuántas variables necesito? 3, ¿sí se dan cuenta? Miren, ve. El área sería una variable, ¿no es cierto? La base, Sería una variable. una variable. Y la altura, Variable. Una variable. bien. Variable. Para yo calcular el área, ¿qué necesito? Saber el lado. Poner lado por lado más lado. No, lado más lado. ¿Cómo calculo el área del rectángulo? Base por altura. ¿Qué necesito? Lado. Los dos lados, ¿no es cierto? Necesito conocer cuánto es la qué. La ¿Cuánto es medida base de y la cuánto es base. altura? ¿Y cuánto es la medida de qué? De base por altura. De De altura. la altura, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Si yo le digo, a ver, Altura. calcule el área de un rectángulo, muy bien. Yo necesito saber la base. ¿Cuánto es la base? Vamos a suponer, denme un número de la base. ¿Cuál? 18.5. 3. 3, ya. Algo sencillo. Dos. Necesito la altura también, ¿no es cierto? 2. 2. Ahora, área es igual a ¿cuánto? 3 por 2. 6. Es por 2, ¿no es 6. cierto? 6. ¿Cuánto será el 6. área? 6. 6. El rectángulo es de 6. 6. Ahora, ¿yo qué necesito conocer en mi programa? Ojo, Para 2. perdón. Después, ¿no se le dividía? No, ese es en el triángulo. ¿Ya? Ese es en el triángulo. Muy bien. Ya les explico por qué después del triángulo esto. Sí, vamos a hacer el del triángulo también. ¿Ya? Listo, entonces. Base por altura. ¿Qué necesito yo que me den? Necesito que me den la base y necesito que me den ¿qué? Altura. La altura. Altura. Entonces, voy a cambiar el programa. Ya no se llama área cuadrado. Bueno, voy a borrar todo esto. Área rectángulo. Rectángulo. Correcto. ¿Con espacio o sin espacio? Sin Sin espacio. espacio. Sin espacio. Porque con mi espacio me sale error. Área rectángulo. Ojo sin tildes, ya les dije. Área rectángulo. ¿Listo? Ahora, Sí. voy a poner escribir y siempre pongo un mensaje de qué se trata el programa. Entonces, este programa me permite Calcular calcular el área el área de un de un rectángulo. qué. De un rectángulo. Listo, de un rectángulo. Este programa me permite calcular el área de un rectángulo. ¿Qué necesito que me ingresen? La base. Ingresa el ¿qué primer más? lado. Base Eso. de la altura. La Ya. variable. El primer lado que sería la base y el segundo lado que sería la. La altura. 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 Listo, entonces. Vamos. Escribir. Para que sepa que está ingresando. Escribir. ¿Ingrese qué? La base. Es el primer. Esta es la base. Ingresa la base. La base, correcto. Y voy a poner leer. Leer. Accedo Leer a- base. Leer base. Leer base o leer B simplemente, ¿no es cierto? En este caso le voy a poner, Leer B. ¿ya? ¿Se entendió? Sí. Listo. Ahora, tengo que poner escribir para que ingrese ¿qué? La altura. La altura. Ingrese la altura. Ingrese la altura. Ingrese la La altura. altura. Listo. Ahora, ¿qué sería? Leer Leer A. A. Leer A. Leer A. H. En matemática la altura se conoce con la Con letra H. Bueno, le puedo poner A, pero vamos a hacer un poquito más matemático el asunto. ¿Se entiende?
Y también yo les doy matemática, así que por eso vamos a hacerlo de esa manera. ¿Listo? Ahora, Sí. el área, ¿a qué será igual? A base por A base altura. por altura. A A base por altura. B por H, ¿no es cierto? B por H. Sí. ¿Sí? Ojo, recordemos que aquí en programación el por es el asterisco, ¿no es cierto? Sí. B por H. ¿Ya? Siempre pendiente de eso. Ahora, vamos a escribir. Y ponemos ¿qué? El área, el área, Resultado el de, área el del resultado, el área del qué. El área del rectángulo. rectángulo es ¿Ya? 2 puntos. y Dos después puntos. podemos escribir otra vez. Después escribir A. Eso, correcto. Ah. Escribir lo que tenga A. ¿Se entendió? ¿Sí o no? sí. Sí. Listo, entonces vamos a hacer la inspección paso a pasito. Vamos a limpiar esto de aquí. ¿Cuántas variables tenemos? 3. Tres. La 3. primera B, variable, H ¿cómo se y llama? A. B. Bueno, vamos a poner A. La siguiente, B. B. C. B minúscula. Ojo, hay que aprender a diferenciar mayúsculas y minúsculas. No es lo mismo A mayúscula que A minúscula. ¿Se entendió? Siempre tienen que ir tal y como están escritas. Muy bien, la siguiente sería ¿qué? H. B. minúscula. H. H minúscula. H minúscula. H. Muy bien. Vamos. Primer paso. El nombre del programa pues ya estaría ahí. ¿Se entendió? Área rectángulo. Listo. Ahora, ¿qué me va a escribir? Va a escribir este programa me permite el calcular área el del área de un rectángulo. rectángulo. Listo, entonces. Ya me escribió eso. Ahora, ¿qué va a hacer? Va a escribir, ingresa la base. La base. Listo. Ahora, ¿qué va a hacer? Leer. Va a leer B. Leer la base, ¿no es cierto? O B, en este caso. Dijimos 3, ¿no es cierto? Sí. Vamos a poner aquí 3 y presionar Enter. ¿Sí se guardó el 3 en B? Sí. Miren, sí se guardó. Aquí está el 3. Muy bien. Ahora voy a avanzar un paso más y voy a escribir ingrese la altura. Si se dan cuenta que aquí le puse con minúscula, igual me lo puso con minúscula. Bueno, eso lo tengo que corregir. Ahora, ¿qué va a hacer? H. Leer H. Va a Bien, leer va a altura. leer ¿Vale? H. Leer H. Dijimos 2, ¿no es cierto? Sí, 2. Sí. Ya, Sí. muy bien. 2. Ahora va a calcular, en A va a guardar B por H, que sería 3 por ¿cuánto? 3 por 2, 6. ¿Dónde lo va a guardar? Al 6 se va a guardar en H. En área. Listo. En área. Vamos a ver si ya pasó eso. ¿Sí pasó eso? Sí. Ahora, ¿qué va a hacer? El, Va a escribir escribir el área de rectángulo es. y luego va a escribir Va a mostrar el resultado. Va a escribir el resultado. Y ya y se se acabó. acabó. ¿Se entendió? Sí. Listo. Facilita. Vamos a hacer otro ejercicio, pero ya con los números. Denme 2 números, números grandes. 18.3. 18.3, otro. 12.2. 20.2. 20. 12.2. Listo, el área es 223.26. ¿Se entendió? Y Sí. puedo Sí. estar seguro de que el cálculo está bien hecho porque lo programamos nosotros, ¿no es cierto? Lo hicimos nosotros y sabemos cómo funciona. ¿Estamos claros con eso? Sí. Profe. Listo, entonces. Eso con el área del rectángulo. Ahora, vamos a abrir un pequeño programa que se llama Paint. Todos deben estar familiarizados con él. Voy a abrirlo por acá. Muy bien. Este es el famoso Paint. ¿Sí lo avanzan a ver? Sí, profe. Yes, sí. ¿Listo? Entonces, Sí, profe. este es un rectángulo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Voy a suponer que lo voy a dividir por la mitad. Si lo divido así, ¿estará bien? Sí, ¿no es cierto? Sí. No es exactamente la mitad, pero voy a suponer que sí, ¿no es cierto? ¿Estará bien así la mitad? ¿Puedo sacar la mitad? Sí, ¿no es Sí. cierto? ¿Puedo sacar la mitad de esta manera si lo divido así? También. Bien, ¿no es cierto? Ahora, ¿puedo sacar la mitad si lo divido de esta manera? Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Sí se dan cuenta que se dividen en dos partes iguales? ¿Y si se dan cuenta que ahí me formaron triángulos? Sí, triángulos No. isósceles.
Por eso el área de un triángulo es base por altura, pero dividido para 2, porque solo cojo la mitad y ya me queda un triángulo. ¿Se Ah, entendió? sí. Ah, ya, por eso ha sido dividido para 2. Y yo todo el tiempo aquí diciendo que es dividido para 2 y no sabía por qué. Ya, por esa causa es que es base por altura, que es el área del rectángulo, pero dividido para 2, Para 2. porque me quedan 2 triangulitos. ¿Se entendió esa parte, sí o no? Sí. Listo. Ojo que eso es de matemática y es muy importante que lo sepan también. Ahora, vamos con las fórmulas. Entonces la fórmula va a cambiar un poquito aquí. Vamos a borrar todo esto de aquí. ¿Cuál es el área del triángulo? Perdón. ¿Cuál sería? Base Base por por altura. altura. Correcto. Base Por por altura. altura. ¿Y eso dividido para cuánto? Para 2. Para 2. Bien. Vamos a suponer, deme un valor para la base. ¿Cuál será? 18. 5. Ya, 18 dijeron por ahí. Deme un valor para la altura. 6, 15. 15. 6, ya dijeron 6. Chuta, está medio difícil está. Vamos a ver. Área es igual. Vamos a ver. Base por altura, dicen. ¿Ve? ¿Cuánto vale la base? 18. 18. ¿Cuánto vale la altura? 6. 6. Por 6. Dividido para 2, ¿no? Sí. Ahora, vamos a ver. 10 por 6, perdón. 10 por 6. 60. Ya. Y 8 por 6. 4 sale. 8. Y 8 por 6. 48. 48. Ahora, 60 y 48. ¿Cuánto me suma? 104. 8, ¿no? 108. ¿Sí o no? Sí, 108. Miren. Si se dan cuenta, vamos a ver. 18 es 10 y 8, ¿no es cierto? ¿Sí o no? 10 más 8 es 18, ¿no es cierto? Sí. Ahora, si al 10 lo multiplico por 60, por 6, ¿cuánto me da? 60. 60, ¿cierto? Más. 60. Y al 6 lo multiplico por 8, ¿cuánto me da? Por 8 por 6, ¿cuánto me da? 48. 48. 60 más 48, 108. ya muy bien. 108, ¿no es cierto? ¿Dividido para cuánto? Para Para 2. Muy bien, me falta el dividido Dos. para 2. ¿Cuál es la mitad de 100? 50. Y la 50. mitad de 4. 54. 4. 54, ¿no es cierto? ¿Se ven qué facilito que es? ¿Necesitamos calculadora? No. Bastante sencillo. No. Ahora, vamos a ver. ¿Qué necesito en mi programa? Voy a necesitar la base y voy a necesitar La altura. la altura. Muy bien. Voy a cambiar todo mi programa. Entonces, otra vez necesito escribir mi programa. Y ahora, ¿el área cómo se va a llamar? ¿Área qué? Área triángulo. Área del triángulo. Listo. Área triángulo. Ángulo. ¿Sin espacio o con espacio? Sin espacio. Espacio. Listo, sin espacio. Primero, escribir. 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 ¿Y qué voy a escribir? Este programa Programa. Para calcular el área de un me triángulo. permite o sirve, da lo mismo. Disculpe, licenciado, es que se me desconecta más a cada rato. Me permite calcular ¿qué? El área El área de un triángulo. De un triángulo. Listo. Lo tengo, el área de un triángulo. ¿Qué necesito que ingrese? Ese el Escribir. primer. A ver. Ingrese la base. Listo, miren, necesitamos la base y la altura, ¿no es cierto? Sí. Ya, muy bien. Entonces, ingrese la base. Ingrese Vamos. la base. Ingrese la base. Y sería leer ¿qué? Leer B. B, correcto. O cualquier nombre que yo quiera, da lo mismo. Ahora, escribir. ¿Ingrese qué? Ingrese la altura. Listo, ingrese la altura. Y ahora, leer qué? Leer H. Leer H, correcto. Ahora, el área que será igual.
Ahora, aquí Área es donde igual. tenemos que tener cuidado para escribir las fórmulas. ¿Sí? Aquí lo tenemos que trabajar con signos de agrupación. ¿Cómo se hace eso? Pues esto sería igual. Abro paréntesis. Primero tengo que multiplicar B por qué. B por B H. por H. Y luego a eso lo divido para ¿cuánto? Lo divido para 2. Para 2. Para 2. Eso voy a hacer, ¿no es cierto? Ahora, eso lo voy a escribir aquí, pero de forma horizontal. Y digo que A es igual, abro paréntesis, B por qué. B por H. Por H. Y a eso lo voy a dividir para ¿cuánto? Para 2. Para 2. Para ¿Se 2. entendió? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Listo, entonces. Ahora, voy a escribir. Listo. ¿Y qué pongo ahí? El área del que estamos. El área del Del triángulo triángulo. es Listo, del triángulo es 2 puntos. A ver. Es 2 puntos. Y ahí voy a escribir ¿qué? ¿Qué escribo ahí? A. Ah, ya. Ah. Listo, Ah. entonces. ¿Las variables son las mismas? Vamos a ver. ¿Qué variables necesito? ¿Cuáles son las variables que necesito, jóvenes? A, Listo. A mayúscula. A. ¿Cuál otra? B minúscula. B minúscula. Listo. ¿Cuál B otra? minúscula. minúscula, Y H minúscula. Y H minúscula, ¿no es cierto? ¿Necesito más? H minúscula. no, profe, No más. ¿O necesito algún otro? No, no, no. No. Listo, vamos. No. Vamos a ejecutar esto. Dice área del triángulo. Muy bien, ejecución iniciada. ¿Y ahora qué va a hacer? avanzando. Va a escribir este programa, Este programa permite calcular Me el permite área del calcular el triángulo. área de un triángulo. ¿Ya? ¿Ahora qué va a hacer? Esa es la base. Leer ingresar la base. Listo. Ahora A leer Leer B, la base. ya tengo que escribir aquí. ¿Cuál era el valor? Vamos a ver. 18. 8 y 6. 18. Voy a poner 18 y aplasto Enter. ¿Sí ven que sí se me guardó el 18 aquí en B? Sí. Ya, muy bien. Sí. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué va a hacer? Es avanzar un escribir, va a paso. escribir. Va a leer H, ¿Cuál es la altura? Listo, ingrese a altura. ¿Ahora qué va a hacer? va a leer H. Leer H. El H. ¿Cuánto era H? 6. 6, ¿no es cierto? Listo, entonces. Ahora va en área, va a hacer el cálculo que nosotros le dijimos. ¿Cuánto salía? 54, ¿no es cierto? 54. Vamos a ver si es cierto y la computadora lo hace bien. Ah, miren, ve. ¿Sí ven? Y nosotros sufriendo para hacer el cálculo. Sí. Listo, entonces. Ahora vamos a avanzar. Va a escribir el área del triángulo es Triángulo es y Escribir el 54. ¿Sí se 54. dan cuenta? Sí. Listo, entonces, jóvenes. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Denme 2 números, por favor, rápidamente. 15. 15, ¿cuál otro? 3. 20. 3, ya. El área es 22.5. Si alguien quiere hacerlo, pues puede hacerlo. ¿Sí? Profe, para el deber también tenemos que sacar el diagrama de flujo. Sí. De flujo. El diagrama de flujo ya saben cómo se lo saca aquí Sí. y con eso ya tendríamos el diagrama de flujo. ¿Sí? Profe, ¿y qué tenemos que tomarle? ¿Si capturas con el Profe, número ¿puede que nos repetir dice ahí o con cualquiera? Para que se Sí. haga así como... ¿Cómo sacar el diagrama de flujo? Sí, Ya, profe. mirarán. ¿Sí se dan cuenta que aquí hay estos piecitos de aquí que dice ejecutar paso a paso? Sí. Ya, al lado de esos piecitos, al lado derecho, está este que dice dibujar diagrama de flujo. Diagrama de flujo. Le damos clic ahí y ya se me dibuja. Qué difícil que estuvo, ¿no es cierto? ¿Sí? Listo, entonces. Esa es la forma como tenemos que hacer o cómo se construye el diagrama de flujo. ¿Quedamos claros con eso, jóvenes? Sí, profe. Profe. Listo, entonces. Eso con el tercer programa. Y pues ahora vamos a hacer un programa que es un poco parecido, pero que es un poquito más difícil desde el punto de vista matemático.
Muy bien. Si yo divido el área, si yo divido la longitud de una circunferencia, ¿qué es la longitud de una circunferencia? Todos han visto una tapa, ¿no es cierto? Vamos a suponer esto de aquí. Sí. Esto. Todos ven esto de aquí. Bueno, es una cinta, ¿no es cierto? Tiene forma de circunferencia, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es esto de... o a qué se refiere esto de la longitud? Que yo cojo una cuerda y la enredo. ¿Sí ven? Ahora está enredada, ¿no es cierto? ¿Sí se dan cuenta que está enredada esta de aquí? ¿Sí o no? Ahora, yo estiro eso. Si ven que es una medida de longitud, eso se llama longitud de la circunferencia. ¿Sí se dan cuenta de eso? ¿Qué hice? Simplemente a esto que tiene forma circular, yo lo enredo así de esta manera y lo estiro. Una vez que queda estirado, eso se llama longitud de la circunferencia. ¿Entendió? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, listo entonces. ¿Saben lo que es el diámetro de la circunferencia? ¿Alguien sabe? ¿El diámetro de un círculo? Muy bien. Es la mitad de la... Ya es una línea que pasa justo por el centro. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí o no? Vamos aquí. Sí. Aquí tenemos otra. Este es el diámetro. Y el radio es una línea que va desde el centro a cualquier punto. ¿Sí se dan cuenta que el diámetro tiene 2 veces el radio? ¿Sí se dan cuenta de eso? Sí. Miren, el diámetro está formado por un radio y por otro radio. ¿Sí se dan cuenta de eso o no? Sí. Ya, muy bien. Entonces, vamos. Si yo divido la longitud de la circunferencia para el diámetro, siempre en cualquier circunferencia que sea, me va a dar un valor fijo, siempre. De hecho, esto lo vamos a hacer en matemática luego, ya cuando nos toque estudiar áreas. Ese valor fijo, ya sea una llanta grandota de avión o sea una tapilla la que vamos a medir, siempre que dividamos la longitud de la circunferencia para el diámetro me va a dar un valor que se aproxima siempre a 3.1416. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí. Es decir, que si yo divido la longitud dividido para el diámetro, me va a dar ese valor de 3.1416. ¿Cómo se conoce? Se conoce con el nombre de... Como de pi. ¿Sí? ¿Quedamos claros con eso? ¿Sí o no? Sí. Ah, muy bien. Eso como una introducción. Ahora, el área de un círculo, porque bueno, no podemos medir el área de una circunferencia, sino el área del círculo, que es la parte de adentro de la circunferencia, se mide con la siguiente fórmula. Es igual a pi por radio al cuadrado. Pi en este caso por el radio elevado al cuadrado. ¿Sí? Ese es el área de un círculo. Ahora, el área de un círculo puede ser igual a pi por el radio y por el radio, ¿o no? ¿Sí o no? Porque radio al cuadrado es radio por radio, ¿o no? Sí. ¿Sí o no? Muy bien. Ahora, ¿cuánto vale pi? 3.14. Ya, pi vale 3.1416. O si quieren la versión extendida, 3.141592.654. ¿Sí? Ese lo pueden sacar en la calculadora, pero bueno, ya depende de cómo. Lo podemos dejar en 3.1416. De hecho, es un número que no tiene fin. Ahora, voy a calcular, vamos a dejarlo en 3.1416. Ahora, voy a calcular si el radio vale 3. Entonces, el área será igual a ¿qué? 3.1416 por 3 y por 3, ¿no es cierto? Y por 3. 3, ¿cuánto será? 9. 9. Entonces será igual
a 3.1416 por 9. Muy bien, vamos, para hacerlo más rápido, lo vamos a hacer a esto en la calculadora. Solo por cuestiones didácticas. Sí se me abrió la calculadora. Ah, ya, aquí está. Entonces, 3.1416 por ¿cuánto? Por 9. Por 9. ¿Cuánto ha sido? 27.44, ¿no es cierto? 28,44. 28 puntos, ya se me olvidó, soy cabeza de pollo. 28.2744. ¿Sí se entendió? ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Qué necesito para esto? Solo el radio. ¿Sí se dan cuenta que solo necesito el radio? Sí. Porque esto de 3.1416 va a ser siempre lo mismo. ¿Ya? Entonces voy a hacer mi programita con todo esto de aquí. Entonces voy a borrar todo. Muy bien, voy a borrar todo lo que tengo aquí. Y va a ser área ¿qué? Área Área del círculo. círculo. Listo. Área círculo. Área del círculo. Ahora voy a escribir y voy a poner que este programa me permite calcular el área del círculo. Listo. Escribir. ¿Qué necesito yo que me dé? El área. A ver, ¿qué necesito que me dé? El radio. Ah, el radio. Entonces, yo le voy a decir, ingrese ¿qué? Ingrese Es el el radio. Radio. Listo, ingrese el radio. Y voy a leer ¿qué? R. R. Listo. Voy a decir que pi, o voy a decir NP, número pi, ¿a qué será igual? A 3.14. A 3.1416. 3.1416. Por Ya, muy bien, ¿no es cierto? Ahora, el área, ¿a qué será igual? 3. A Aquí dice. 3.1416 por Por R. A ver, 9. ojo aquí. ¿Dónde está guardado el 3.1416? En NPI, ¿no es cierto? En NP. Ya, NPI. ¿Por cuánto? Por 3. Por ¿Por 3. R y por? R. R. ¿Sí o no? Sí. Listo. Ahora, ¿qué ponemos? Escribir Escribir. el área Del círculo es de 2.2 puntos. y Escribir Escribir A. NP. A, correcto. Vamos a ver. ¿Cuáles son las variables que necesitamos? Voy a limpiar todo esto de aquí. Primera variable. A. A. Otra. R. NP. I. NP. R y NPI. ¿no? NP. 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 ¿Más variables que tenemos? No. No. Vamos. Primer paso. Ese es el área del círculo, bla, bla, bla. Segundo paso, ¿qué va a hacer ahora? Escribir este programa me permite calcular el área del círculo. Listo. ¿Ahora qué va a hacer? Ingrese el radio. R. Escribir ingrese el radio. Es el radio. ¿Y ahora qué va a hacer? Leer R. Leer R. ¿Cuánto valía R? Vamos a ver. ¿Cuánto le pusimos? 3, ¿no es cierto? 3. 3, muy bien. Vamos a poner 3. Enter. Va. Listo, enter. Ahora, va a guardar en NP. ¿Cuánto va a guardar? 3. 3.1416. Vamos a ver qué tan cierto es. ¿Sí guardó 3, 14, 16? Sí. Bien. Sí. Ahora, en A va a hacer todo el cálculo. ¿Cuánto es que era todo el cálculo? 28. 28.27. 27,44. Vamos a ver si es cierto. ¿Y guardó en A o no guardó en A? Me No hace guardó. que no. Ahorita ya. Sí, ya. Sí guardó, ¿no es cierto?
¿Está bien? Sí. Sí, sí, está bien. Entonces, de ahora en adelante, cada que me manden a calcular el área de un círculo, pues es fácil. ¿Cuánto es el radio? Ah, el radio es 8. Ah, el área es 201 punto algo. ¿Se entendió? Sí. Listo, entonces, jóvenes. ¿Quedó claro esto? Sí. Ya saben, la tarea, ¿cuántos programas son? Sí, licenciado. Son 4. 4 programas. 4. Primer programa, cuadrado, Calcular el cuadrado, rectángulo, Rectángulo. triángulo, triángulo, Círculo. círculo. ¿Estamos claros con eso? Sí. Listo, jóvenes, ya les subo el video y la tarea y la próxima semana es semana de recuperación. ¿Quedamos claros con eso? Un gusto. y hasta ¿cómo así recuperación? en robótica. Chao, que tengan una bonita tarde. Adiós. Hasta luego, licenciado.